Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde y para ello tenemos con nosotros al primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Telde, don Juan Francisco Artiles, por parte de la formación Más por Telde del grupo de gobierno, del tripartito que gobierna en esta ciudad, en la ciudad de Telde. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes, bien hallado como siempre. ¿Cómo está vos? Bien, bien, muy bien. Don Juan Francisco Artiles, dígame. Ya se pasó ya los 100 días. Ya estamos de prueba. Intentando ¿No han renovado el contrato? ¿No ha renovado intentando el contrato? coger en velocidad de crucero estamos ahora. Nosotros poco hay que renovar, nosotros es trabajar. Ya el trabajo al final será el que te dé la recompensa de la renovación o no, pero eso lo tienen que ir valorando los vecinos. Lo que se intenta imprimir es un cambio en las formas, un cambio en las formas de gestionar, en las formas de administrar. Y todo parte, esa es una teoría que yo siempre he planteado, desde el conocimiento de dónde entras, de la situación, de la organización y de la reorganización y estructuración de las áreas. Yo sigo diciendo que Telde, su gran problema es un problema estructural, de estructura, un problema de vicios, con el paso de los años que se han ido adquiriendo en la forma de gestionar, y lo que se está intentando es impulsar la administración con un nuevo estilo, unas nuevas formas, aperturistas, transparentes, con mucha información y tratando de conseguir el objetivo, que es prestar un servicio público de forma correcta y que el vecino lo sepa valorar. ¿La información cómo se da? Vamos a ver. ¿Es la misma información que se le da a los vecinos de Telde como la que se da en Madrid o en Madrid se da otra información? Hablamos, por ejemplo... Usted sea directo, que usted cuando empieza... Yo voy directo, las cuentas. Ya le conozco y no te viejo. El Ayuntamiento de Telde, para los ciudadanos de Telde, superávit de 4 millones. El Ayuntamiento de Telde, para el Ministerio de Economía y Hacienda, déficit de 42 millones. Vamos a ver. ¿Cómo se habla? Si cogemos y nos metemos en la hemeroteca de este medio de comunicación, yo creo que en pocas cosas nos hemos equivocado, ¿no? A lo largo de estos 4 años hemos ido haciendo análisis y balances de lo que se iba presentando por parte del gobierno anterior, la fiscalización que desde Más por Telde íbamos haciendo, y los resultados son los que están ahí. Yo en el mes de junio, antes de las elecciones, en el mes de mayo, abril-mayo, dije aquí en este medio que si los vecinos de Telde querían conocer la realidad del municipio, tendría que esperar a junio o julio a que cambiara el gobierno de Telde, porque la falta de transparencia era total. Cuestión que ahora cuestionan o critican algunos ex concejales del gobierno anterior. Lo dije en más de una ocasión. Lo que se decía en Madrid no era lo mismo que se decía en Telde, que se estaba mintiendo, que se estaba engañando. Algunos se ofenden porque dicen que lo que estamos diciendo no es cierto. Yo creo que o no se enteraban, o no sabían lo que firmaban, o no salían los expedientes, como decía doña María del Carmen Castellano, ¿no? Que ella no tenía la obligación de leerse los expedientes y por lo tanto desconocimiento o ignorar las cosas, ¿no? Pero como bien dice también aquello del desconocimiento de la ley, no te exige de tus responsabilidades, y cuando alguien como ella, que presumía de tener 20 años de colegiada como licenciada en Derecho, como abogada, pues peor me lo pone. Decir a Madrid menos 42 millones de euros y decir al Pleno de Telde, no al Pleno de Telde, sino entregarte una liquidación de cuentas con un superávit de 4 millones, es para reírte, ¿no? En una administración pública hablar de un superávit para mí es un fracaso en la gestión, porque si tú has presupuestado para gastar un dinero y no has sido capaz de invertir ni aquello que tienes presupuestado, algún servicio has dejado de prestar de los que tú tenías, digamos, estimado que ibas a realizar con esos dineros. Para mí eso es un fracaso. Presumir de un superávit en la administración pública. En una empresa privada, oiga, un superávit es un beneficio y eso es lícito, es un empresario que invierte para ganar dinero. En la administración pública, aquí es inversión, a veces no es gasto, más bien es inversión en servicio público. Para eso como vecinos pagamos los impuestos. Y ya lo decíamos, en más de una ocasión, se está mintiendo, no se está informando al Pleno, no se está cumpliendo con el Ministerio de Hacienda. Se enviaban informes trimestrales al Ministerio de Hacienda que terminaban siempre con la coletilla de informada a la corporación local a través del Pleno. Eso nunca se hacía. Es decir, la mentira, el engaño, eso era constante.
Entonces, ver al gobierno anterior, a miembros del gobierno anterior, quejarse porque ahora se está demostrando esa mentira, no tiene sentido. El sentido es que o ignoraban o ahora quieren echar balones fuera, yéndose a correr o tirando hacia adelante, disparando a ver a quién coge. Es falso que la alcaldesa anterior, doña María del Carmen Castellano, y su gobierno, incluido Coalición Canaria, presumían de un superávit de 4 millones de euros. ¿Es falso? No, eso lo dijeron en la prensa. El otro día decían, cuando comentábamos que habían 44 millones de euros que no se habían aplicado a presupuesto, decían que bueno, que como mucho podía ser 1 millón, no 44, digo. Entonces, sea 1 millón o sea 44, están reconociendo la mentira. Usted decía que tenía un superávit de 44, no que había dejado en el cajón 1 millón y pico de euros pendientes. En el cajón había factura. No, en festejos solen más de 200.000 euros, por decir algo. Eso por decir algo, y en otras cosas. Pero bueno, en eso hay 3.900 facturas que están ahí, que han generado muchísimas dudas, que forman parte de ese saco, donde se está analizando, donde pueden haber facturas duplicadas o puede haber cualquier cosa. Eso es cuestión de irlo viendo poco a poco. Pero que la mentira ha sido desvelada no es más que cumplir aquello que yo anunciaba. Sí, pero era evidente. Dicen, no, es que los desfases, si hacemos la suma de lo que nosotros decíamos, es la cantidad exacta. Si comentábamos presupuesto por presupuesto de los últimos 4 años, nosotros más por telde decíamos que había un desfase presupuestario entre 10 y 15 millones de euros. Estamos hablando de 44 millones de euros, estamos hablando de 11 millones por ejercicio, no nos hemos equivocado. Si usted en su casa hace las cuentas, es sencillo, es fácil. Si tengo de ingresos 70 y me gasto 84, a alguien le he quedado a deber 84, pero como no los puedo contabilizar, porque no tengo presupuesto para aplicar, porque me he quedado corto, no tengo ingresos suficientes, los voy metiendo en un saco, y ese saco es el saco sin fondo que ahora te vas encontrando. Hemos acertado, también hemos acertado que la media ha sido 11 millones de euros anuales. No digo que sean exactos los 11 millones, pero un año más o un año menos, la media viene siendo esa. Pero hay que ser economista o un tipo inteligente para saber eso, ¿no? No había más que mirar la liquidación final de año y ver que los ingresos siempre estaban por debajo de los gastos. Ya luego se podían inventar lo que ellos quisieran. Ingresos de dudoso cobro, algo que decía que iban a cobrar pero que nunca cobraban. Pongo 48, pero al final solo termino cobrando 36, pero al final, claro, te faltan 12. Es decir, cosas de ese tipo, ¿no? Eso es lo que al final nos lleva a la conclusión de que no somos adivinos, sino simplemente gente que nos hemos preocupado de hacer un seguimiento a lo que se hacía en el ayuntamiento, que es lo que tienen que hacer otros ahora. Si en lugar de lanzar la crítica fácil, que es lo que hacen algunos, ¿no? Incumplimiento de programa. Digo, oye, si estamos empezando, tengo 4 años, ¿no? O tengo que cumplir el programa al 100% los primeros 100 días. Como hizo el anterior grupo de gobierno. Igual, ¿verdad? Y bueno, pagamos a 60 días de Parques y Jardines, todavía tenemos factura del 2014 sin pagar, por poner un ejemplo. ¿Quién pagaba 60 días? Buena pregunta. Eso es, entonces mentiras por todos lados. ¿Les duele? Lo siento, nosotros no estamos para mirar para atrás, pero yo no puedo caminar hacia adelante si el pasado me va a pillar en el camino. Hablamos de la parte que a mí me toca. Ya lo comenté en la última entrevista, decía el señor Rodríguez, don Pablo, el concejal anterior de urbanismo, aquello de los expedientes, ¿no? Él dijo más de 100. Sí. Yo puedo decir a ciencia cierta por un informe que tengo del jefe de servicio que son 39, pero yo he hecho lo que él no hizo. Yo audito, hago una auditoría de gestión de cómo funciona el departamento, compruebo que eso que él decía era cierto o no. Hay una parte de verdad, hay expedientes que han desaparecido, se han extraviado, yo no voy a entrar en especulaciones y mi obligación como cargo público es ponerlo en manos de la autoridad competente. En este caso nosotros no vamos a judicializar, no vamos a ir contra nadie, porque no hay datos concretos de si se los han llevado o no se los han llevado. Pero falta. Sí, pero sí, claro, entonces eso... Y hay un perjuicio a terceras personas. Y a la propia institución, entonces tienes la obligación de ponerlo en manos de la Fiscalía. Si la Fiscalía abre diligencias previas y entiende que tiene que ir a más, eso es cosa de ellos.
Nosotros hemos cumplido, cosa que don Pablo Rodríguez no hizo. Es decir, yo no puedo anunciar, porque eso es un delito grave, además está tipificado en el Código Penal, tanto para el funcionario como para la autoridad, es decir, para el cargo público. ¿Cómo puedo yo anunciar que faltan 100 expedientes y no hacer nada? ¿Y mi responsabilidad dónde queda? Y eso es lo que hemos hecho. Un compromiso electoral, auditoría de gestión, valorar cómo está el departamento, dar conocimiento a los ciudadanos como hicimos y como haremos de cuál es la situación, y a partir de ahí, teniendo un diagnóstico de la situación, ponerle un remedio. Que el remedio es a 60 días, ojalá. Eso, vamos, el que lo consiga. Yo siempre he dicho que la solución de Telde no está ni en 4, ni en 8, ni en 10 años. Estamos hablando de un problema estructural, estamos hablando de vicios, yo diría que desde que comienza después de la transición política, desde que comienza el municipalismo, los ayuntamientos tienen problemas. Nosotros nos estamos viendo con cuestiones que vienen de años. Hablábamos del tema de Decathlon, del año 2004. Lo hemos tenido que resolver nosotros, 11 años después. Pues la señora ex alcaldesa decía que ella lo tenía ya resuelto. No, la señora alcaldesa, la ex alcaldesa lo tenía liado y lo sigue teniendo liado porque tiene una causa penal abierta por desobediencia grave a la autoridad judicial. Después de estar 20 meses sin contestar, usted imagine qué imagen tenía o tiene el Ayuntamiento de Telde de cara a los juzgados. Es decir, ¿qué juez puede creer en la palabra de esta institución pública a la que ella representaba? Cuando no se contestaban a las sentencias, a las providencias, a los autos, a las resoluciones judiciales. ¿Qué credibilidad tenemos y de qué presume ella? De un pacto o un acuerdo donde el Ayuntamiento de Telde tenía que haber recibido un dinero y le toca pagar por su incompetencia y su desobediencia. ¿De qué presumen? Hay que presumir porque el Ayuntamiento de Telde le toque pagar 247.000 euros en un área donde tenía que haber recibido, no pagado. Pues que sigan presumiendo, así les va. Yo lo que le digo a los vecinos de Telde es que por obra y gracia de doña María del Carmen Castellano y su gobierno, en el que incluye a Coalición Canaria, tenemos que pagar del bolsillo de todos los vecinos de Telde 247.000 euros que no teníamos que haber pagado. Al revés, teníamos que haber recibido dinero por el proyecto de compensación. Es decir, un particular, un promotor, el ingrediente de todas las salsas urbanísticas en este municipio, don Ambrosio Jiménez, que proyecta una obra para una multinacional del deporte, que es, digamos, la víctima en parte, al igual que los propietarios del suelo, que se ve envuelto en un lío urbanístico desde el año 2005, y por obra y gracia de cómo se hacía política urbanística en este municipio, del Ayuntamiento de Telde mínimo el 10% que marca la ley de aprovechamiento del suelo, no solo no obtiene ese 10%, ya sea en suelo o sea monetarizado en dinero, sino que vamos a pagar como institución demandada. Al final terminamos siendo parte de la demanda por no ejecutar la sentencia. Y lo que hizo doña María del Carmen Castellano es estar desde el 14 de junio del 2011 hasta febrero del 2013 sin contestar a la sala de lo contencioso. Es decir, cuando la jueza le decía ejecútese la sentencia o dígame por qué no la ha ejecutado, nunca. Pero le llegaba esa sentencia usted. Claro, las providencias, además. Es que es curioso, el que si hay una sola persona que sea capaz de decir que lo que estoy yo diciendo es incierto o es falso, yo le traigo a usted el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del gobierno anterior, donde detallan en la exposición de motivos el historial de este procedimiento, y son ellos los que dicen en ese acuerdo de Junta de Gobierno cuáles han sido los pasos, y la información que le estoy dando es parte de lo mismo que ellos aprobaron en una Junta de Gobierno desde junio del 2011, a los pocos días de tomar posesión, hasta febrero del 2013, 20 meses después, no se responde a la sala, y se le responde porque los afectados, los vecinos que demandaron al ayuntamiento y al promotor, piden a la jueza que derive responsabilidades penales porque la señora alcaldesa no había contestado y no había resuelto ni había ejecutado la sentencia. Entonces la jueza de la sala de lo contencioso deriva responsabilidades penales que van a la fiscalía, que por eso tiene abierto un procedimiento penal, y la sanciona con 1.000 euros de sanción por no ejecutar la sentencia. Ahí es cuando se empiezan a preocupar. ¿Y eso ahí, quién lo pagó? Pues no lo sé quién lo habrá pagado.
Pero ahí es cuando se empiezan a preocupar. Y en lugar de contestar para ejecutar la sentencia, lo que contestan es: oiga, no me multe, no me... Recurren el último auto donde se derivan responsabilidades penales y donde ella va a ser sancionada económicamente. Lo demás les importaba un pito. Y entonces, claro, a la jueza no le queda más que decir: oiga, si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo, no son capaces de ejecutar la sentencia, se convoca mesa de mediación en enero a petición de la jueza. Y entonces, cuando entran en la mesa de mediación, en una mesa de mediación donde el ayuntamiento tiene que pagar 247.000 euros, que hay alguien en Telde que pueda presumir de eso. Sinceramente, solo los incompetentes que nos llevaron a este yo me pongo en el lugar desenlace. de doña María Carmen Castellano y la entiendo, ¿no? Porque usted sabe que esto es muy liado. Tiene usted que hacer un ejercicio enorme de pedagogía. Es que usted tiene que comprenderla, porque si alguien no lee un expediente del pago de 13 millones de euros, es comprensible que esto, siendo peccata minuta, no lo va tampoco a llegar a leer. Usted tiene que entender esa postura. Es mucho el trabajo, la representación de una persona en la figura de alcalde o de alcaldesa, y tiene que entender. Y nada más el claro ejemplo es de no leer un expediente de 13 millones de euros. Imagínense si va a leer algo de que caldería, 200.000 euros que digamos van a pagar los ciudadanos. No quiero, entre comillas, hacer sangre ni leña del árbol caído. Creo que los vecinos de Telde... Pero es que esos 200.000 euros, ¿quién lo va a pagar? Como Francisco Artiles. 247.000 euros los vecinos de Telde. Pero ellos presumen de haber conseguido cerrar eso, ¿no? Bueno, también fueron los que lo abrieron. En el 2005 gobernaba el Partido Popular. Y en la Junta de Gobierno estaba doña María Carmen Castellano, precisamente, quien tomó la decisión de armar este lío. Yo no voy a hacer leña del árbol caído ni voy a hacer sangre a nadie, porque yo creo que electoralmente los vecinos de Telde colocaron a esta señora y a su grupo y a Coalición Canaria donde les correspondía, en la oposición, por lo mal que gestionaron. Pero lo que no pueden ahora es decir, como dicen, ¿no? Aquí no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Han cambiado muchísimas cosas. Sobre todo comportamientos personales, comportamientos políticos, un cambio en las formas, una administración más abierta. Aún quedan cosas por hacer, pero yo diría que más cercana de lo que antes existía. Ya no existen líos políticos entre miembros de un mismo partido, por lo menos en el gobierno. En la oposición creo que alguno todavía queda. Entonces, esa imagen que se extrapolaba o se llevaba hacia el exterior era nefasta, negativa para Telde. No había seguridad jurídica, no había inversor que llegara, ¿no? Bueno, salvo aquellos chinos que nunca vinieron, o aquellos rusos que nunca supimos, o los portugueses que tampoco nos enteramos. Entonces, había digamos, un panorama y una sensación de que nada funcionaba y de que venir a Telde a invertir era un riesgo, era un ejercicio de alto riesgo por parte de empresarios o de promotores, que al final son los que con su dinero van a generar esa inversión, van a generar ese movimiento económico que conlleva creación de empleo, creación de riqueza, movimiento económico, que algunos no supieron por lo menos canalizar. Sí, lo canalizaban a través de la prensa. No había domingo o fin de semana que no leyéramos en la prensa grandes proyectos que se iban a hacer, grandes inversiones. Pero al final, ¿en qué ha quedado en estos 4 años? En nada. Y lo que se intentó poner en marcha, bloqueado. Ahí tenemos la famosa piscina de la Barranquera, que estamos a ver cómo desatascamos esa historia, que todo el mundo presumió de ella. Y yo creo que pronto habrán noticias, espero que buenas, del desatasco administrativo que se generó ahí. Pero la piscina no estaba hecha ya. No, la piscina todavía no está hecha. O la famosa inversión, que es la empresa de automóvil que está aquí en La Pardilla. Lo que había eran 4 bidones con un cartel. Sí, eso es. Presumir de cosas que al final todos eran atascos, pues a algunos nos ha tocado tener que estar desatascando cosas que nunca imaginamos que nos iban a tocar.
y cuando tú las ves, a veces yo, en estos 4 años, estoy seguro que a los que nos toque gestionar vamos a meter la pata, nos vamos a equivocar, vamos a hacer cosas que van a gustar más o van a gustar menos, pero lo que sí puedo decir hasta hoy es que lo que nunca nos podrán achacar, por lo menos la parte que a mí me toca responder, es que estamos encima de las cosas y que estamos por resolver problemas, no por generarlos. O sea, que doña María del Carmen Castellano y sus concejales ahora vengan a decir, o doña Gloria Cabrera, como la he escuchado en alguna entrevista en algún medio, venir a echar cosas en caras que en 100 días dices que no hemos cumplido, o cuestiones como las que he oído. La verdad que hay que tener un mínimo de vergüenza para mejor estarse callado. En el lugar de ellos, si fuese ellos, yo no los primeros 100 días, pero los primeros 365 días sí me estaría callado. Usted sabe muy bien que en los presupuestos del 2015 ya están ya hace rato que están consumidos. ¿Un rato? ¿Lo dijo? Sí, colega, un buen colega, usted lo sabe bien. Sabe que está bien consumido ya los presupuestos del 2015, hay que diseñar los presupuestos del 2016. El anterior grupo de gobierno, como los buenos equipos de fútbol, hacían unas concentraciones. Los primeros presupuestos que salieron los 2 años se fueron al Hotel Escuela de Bandama, en este caso en Santa Brígida, y en el segundo presupuesto se fueron al Saló Obregón, donde irá el tripartito que conforma el gobierno de Telde para diseñar los presupuestos del 2016. Y le digo, los presupuestos son anuales, no son trimestrales ni semestrales, son anuales, para 12 meses al año, porque estos presupuestos de 2015 me parece que llegaron unos a 3 meses y otros a 6 meses, y algunos no llegaron ni al primer mes. Nosotros no vamos a concentrarnos para un presupuesto, nosotros tendremos jornadas de trabajo, probablemente, y no será fuera de Telde, serán en Telde, porque eso entra dentro de la dinámica de trabajo de lo que se pactó, de tener jornadas de trabajo para analizar, porque nosotros también nos autoanalizamos y nos autocriticamos para buscar la manera de mejorar, ¿sí? Entonces, lo que no queremos es que esto, no sé si algún día igual nos convertiremos en algo distinto, pero la idea principal, y es la que se está gestando y se está trabajando, es que no como parecía, ¿no? Aquello de esta es mi área y aquí nadie entra, ¿vale? Es tu área, tú la trabajas, tú la gestionas, pero la información tiene que circular, es decir, tiene que ser una gestión transversal, porque al final todo afecta a unos y a otros. Y lo que sí se acordó dentro de ese pacto es, si no trimestral, cuatrimestral, semestral, cuando toque, jornadas de repaso. Nosotros también nos vamos a autoanalizar nuestros 100 primeros días, y eso será pronto. ¿Por qué? Porque vamos a poner cada concejal sobre la mesa su gestión interna, ¿no? Para el trabajo de todos, para que todo el mundo la conozca, para compartirla y para valorarla. Es decir, nos vamos no a poner nota, pero sí a ver dónde estamos funcionando, dónde estamos fallando, que hay que corregir y que no. Yo creo que ese ejercicio de auto, analizarse o evaluarse es necesario. Por lo cual no habrá stand de presupuesto. Presupuesto, creo que lo dije en la primera entrevista después de las elecciones. El presupuesto para el próximo año difícilmente se va a sacar cumpliendo, los plazos que la ley marca. Bueno, puedes llegar al 2016 y prorrogar esto, por ley es obligatorio, y te puedes retrasar y los puedes aprobar. No, pero los tiempos que marca la ley, tiempos no obligatorios, sino que estimativos, 15 de octubre, para presentar el anteproyecto de presupuesto, que es lo que está haciendo prácticamente todas las instituciones. Telde tiene un problema, y el problema es que... No, me refiero con el presupuesto, que yo digo un problema que es grande, gordo y grave, pero que se está corrigiendo. Dentro de esas cosas que se están corrigiendo, desde el área de economía y desde el área de intervención, es ese. La intervención anterior, hablo del órgano, el interventor anterior, tenía un sistema económico, financiero y presupuestario, que nosotros hemos denunciado en la Fiscalía y en el juzgado, y hay causas penales abiertas, complejo, y esa complejidad es la que nos ha llevado a una situación, ¿no? Aquello de tener desarrollo de programa, 20 millones de euros, y tú dices, ¿qué desarrollo de programa?
Tiene usted el combustible, tiene usted la compra de ferretería, como tiene usted la compra de alimentos, como puede tener el pago de lo que sea. Un cajón desastre, cualquier empresa, vamos, no vuelvo y repito, no hay que ser ningún economista, cualquier contable, cualquier administrativo que lleve contabilidad, sabe que existe un plan general contable, donde hay unas partidas donde tú tienes que ir aplicando esos gastos, ¿no? Y tiene un numerito de cuenta. Entonces tú, a razón de eso, vas colocando las cantidades y en el apartado que corresponda. Lo que no cabe es que tú todo lo vinculas a una partida que tú has creado para meter todo lo que a ti te dé la gana, porque eso lo resiste todo. O que no haya un control sobre el gasto presupuestario, es decir, oiga, usted no gaste más de lo que tiene presupuestado, si no, haga un control de ello, ¿no? Eso es primero optimizar los recursos y luego ser responsable con lo que estás haciendo. Los cajones son grandes, que falta. Salvo que haya una emergencia, o para eso también están otras partidas, ¿no? Las de contingencias comunes se llama, ¿no? Aquello que obliga la ley para esos casos en los que ocurre algo imprevisto y usted tiene que tener un dinero disponible. Pero eso, el corregir eso, que también está ralentizando el trabajo en intervención, porque se están, digamos, ordenando y colocando las cosas en su sitio, eso lleva un proceso y es lento. Eso también te frena, porque tienes también al área de intervención, lo tienes ocupado entre el plan de pagos para los expropiados, que los juzgados están apremiando, y que tienes que resolverlo, porque hay vecinos en este municipio que tienen problemas, aunque ya hay una partida que ya se ha destinado dentro del presupuesto a pagar eso, pero tienes que dar respuesta al resto. Y luego tienes que ir dando respuesta también al día a día, a proveedores que necesitan cobrar, que están prestando servicios y que no cobran, o a las empresas públicas que en muchos casos se han parado o se han bloqueado los pagos o los ingresos, porque tienes que ir ordenando y poniendo las cosas en su sitio conforme a la legalidad, que es lo que se está haciendo, simplemente. Eso va a impedir que en tiempo y forma este gobierno pueda presentar un proyecto de presupuestos ajustado a lo que nosotros como gobierno hemos planteado dentro del plan dentro del pacto. No se olvide que hay que pagarle 60.000 euros a la Cámara de Comercio. Es que esa es, a lo mejor quien nos escucha dirá, ¿y eso qué es? A mí me parece serio, me parece una cosa bastante seria. Yo no digo que no tenga derecho a cobrarlo, si hay un convenio firmado y se ha pactado pagarle a la Cámara de Comercio 60.000 euros, a mí lo que me sorprende es que tengamos 44 millones de euros pendientes de aplicar al presupuesto y que hayan proveedores que desde el año 2014 no cobren, pero que la señora exalcaldesa, precisamente la Cámara de Comercio de su empresa, si dejara un escrito presentado por registro comprometiendo al gobierno actual para que pague y encima exigiendo que se le pague. Eso sí que me parece a mí serio, y por qué no lo hizo con el resto. ¿Entiende usted que el convenio ese era anteriormente de 500.000 euros y ahora se sube a 60.000 euros? Sí, creo que se multiplicó por 10, bastante. Sorprendente. Es que, vamos a ver, a mí me duele, me cuesta ya a estas alturas hacer leña del árbol caído, como decía antes. ¿Por qué? Porque me da pena, en cierto sentido, que no sean capaces de mirarse al espejo y de reflexionar en qué se han equivocado, ya no solo como gestores, sino hasta como partido político. Pero cuando usted sacó un plan de ajuste, ¿sabe el significado de qué significa plan de ajuste? Pero es que, vamos, si entramos en eso, es que lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias o es la conclusión de lo que ha pasado en estos 4 años, pero es que lo hemos repetido aquí. ¿Cuántas veces lo he dicho yo? Por activa y por pasiva. ¿Y qué ha pasado? Por desgracia para este pueblo. ¿Que tengo razón? No digo en un 100%, pero en un 70%, en un 80% el tiempo nos da la razón. Sí. ¿Es que somos más listos? No, simplemente que nos dedicamos durante 4 años a trabajar, a fiscalizar y a poner blanco sobre negro y que la gente supiese lo que estaba pasando. ¿Se recompensó el trabajo de Mas Portelde? Yo entiendo que sí, estamos ahí. Este pueblo nos ha dicho, oiga,
le damos los votos suficientes para que usted forme parte de un gobierno para gestionar de forma diferente, que es lo que estamos intentando. Lo que es llamativo, lo que no tiene nombre, o lo que hoy, bueno, el compañero Domingo Rihuela publica un artículo de opinión muy suyo, muy personal, que podemos entrar en si estamos más o menos de acuerdo en el contenido, pero el fondo es claro, es decir, mira quién habla, esa es la palabra. Es decir, Coalición Canaria, doña Gloria Cabrera, porque don Pablo Rodríguez estaba en Tenerife, en una rueda de prensa, hace una crítica al gobierno actual porque ha incumplido sus promesas y entre otras habla del nombramiento de asesores. Que analice, sobre todo la parte que corresponde a Mas Portel, de la que yo siempre me responsabilizo. ¿Dónde ha incumplido Mas Portel del nombramiento de asesores? En nada. Nosotros dijimos asesores a la mínima expresión, tenemos un asesor, teniendo 4 concejales, y de los 4 concejales, algo que nadie valora, solo cobramos 3. Tenemos una concejala con dedicación exclusiva que no cobra salario del ayuntamiento. Eso nadie lo pone en valor, como dicen ahora. Eso no es para valorar. El que haya alguien en este pueblo. Hombre, si usted oculta la información a la oposición, claro que la oposición no lo sabe, por lo cual no lo pueden valorar. Eso es público porque eso se habló en un pleno. Y una cosa curiosa, el gobierno anterior tenía concejales cobrando sin responsabilidades. ¿Se acuerda usted de eso? Y aquí tenemos concejales que no cobran, pero tienen responsabilidades. Entonces, cuando se hace la crítica o cuando se hace el análisis, hay que hacer el análisis general, porque la crítica general no es buena, porque es injusta, porque no todos pensamos como doña Gloria Cabrera. Y venir a hablar alguien que en el mandato anterior sí dijo, en el 2011, que iban también a reducir a la mínima expresión los asesores, y con 2 concejales tuvieron un director de gobierno que luego el Constitucional se cargó y 3 asesores, más un rancho de gente que enchufaron a través de las empresas públicas y de otras circunstancias ajenas a la institución, sí, de empresas privadas que prestaban servicios al ayuntamiento. Sí, pero eran directores de gobierno que el Constitucional se lo cargó, pero el Ayuntamiento de Telde, en ese caso el grupo de gobierno conformado por Partido Popular, Coalición Canaria y Xúcar, inventaron el coordinador. También de forma ilegal hicieron los mismos nombramientos, que también se denunció aquí y también se denunció en el gobierno de Canarias y nunca nos hicieron caso. Sin embargo, hay sentencias firmes, Ayuntamiento de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, donde declara ilegales los nombramientos de los coordinadores o directores generales hechos a dedo. Y doña Gloria Cabrera viene a afear que hemos incumplido porque dijimos que íbamos a eliminar los asesores y tenemos 6, todo el gobierno. Pues yo creo que tienen que revisarse, porque don Pablo Rodríguez, diputado de rebote, porque doña María Mar Julio se fue al Senado, diputada por rebote, porque electoralmente en Gran Canaria, Coalición Canaria, no consiguió representación para conseguir el acta de diputada de doña María Mar Julio, sino fue por por la circunscripción regional. Don Pablo Rodríguez tiene colocada, yo no digo a toda su lista electoral que presentó en Telde, pero a un buen número. Coalición Canaria, no solo en Telde, sino en otros municipios, Ingenio, Guía, Galdar, a todos sus candidatos, no sé por qué, en Gran Canaria, que lo único que aporta es el 25% dentro del Congreso Nacional de Coalición Canaria, con tan poco peso, tenga tanto poder, y es una de las cosas que cuestionaba el compañero Domingo Rihuela y que tiene razón. Sí, entonces aquello de mira quién habla, a mí no me gusta mirar para atrás, pero oiga, seamos consecuentes, seamos coherentes. Tú no puedes, llámese Coalición Canaria, llámese Partido Popular, venir a cuestionar, que vas a cuestionar aquello que tú hiciste multiplicado por 3 y peor. Pero ¿qué autoridad moral tienes para opinar sobre eso? ¿O qué autoridad moral tiene doña María del Carmen Castellano para opinar sobre cuestiones relativas a la gestión de este ayuntamiento, cuando bien decías
que reconocía públicamente y en sede judicial que ella no se leía los expedientes. No era su obligación. Sí. Mire, deje que arreglemos todos los desaguisados que ustedes han dejado, que es lo que estamos haciendo, que eso nos está ocupando un montón de tiempo, que a lo mejor el tiempo que estamos destinando a arreglar todas las averías que nos dejó el gobierno anterior sería tiempo y energía para dedicarlo a desarrollar ese plan de trabajo, programa que este pacto de gobierno o este gobierno quiere llevar a cabo, con muchos errores y que nos equivocaremos, así, seguro, pero nos equivocaremos a lo mejor porque intentaremos trabajar para llevarlo a cabo, y aquel que trabaja tiene derecho a equivocarse. Una cuestión es equivocarse y otra cosa es hacer las cosas como se hacían, ¿no? Aquello de venir a presumir de los 60 días y de los pagos, o de tener las arcas saneadas, o tantas barbaridades, ¿no? O lo del próximo año, una de las cuestiones que nosotros aquí hablamos en muchísimas ocasiones, ¿no? Aquello que el famoso expediente del catastrazo del señor Montoro, que la señora Castellano quería achacarlo a más por Telde, ¿no? Y durante 7 meses, 8 meses le estuvimos pidiendo que demostrara lo que estaba diciendo y nunca lo hizo. Eso sí se llamaba transparencia, se llamaba eso. El que durante 8 meses no nos dieran los expedientes, esos que ellos decían que nunca existían, porque yo, ahora que estoy en el gobierno municipal, puedo decir que ese expediente que ellos decían no existe. Totalmente falso lo que ellos decían, no existe. Entonces, lo que sí existe es un convenio que la señora Castellano firma como alcaldesa en febrero del 2014 con el Cabildo y la Dirección General del Catastro, amparada en el catastrazo del señor Montoro, que prevé regulaciones anuales hasta el 2016, un convenio donde el Cabildo, siendo presidente el señor Bravo de Laguna, que hasta aquel momento era miembro del Partido Popular hasta que se fue al otro lado, un convenio donde ponían hasta su helicóptero, ¿no? El helicóptero ese que ha recorrido todo Telde, le ha fotografiado la casa a todos los vecinos de Telde, y a todos aquellos que hemos hecho una pequeña modificación, un cuartito de pileta, hemos puesto una puerta nueva, una piedra en la fachada, a todos nos han mandado, mire, tiene usted que pagar 60 euros como sanción, y ahora en su valor catastral lo vamos a incrementar porque el valor de la vivienda ha incrementado, porque usted ha hecho una mejora, o ha crecido en metros, ha puesto una pérgola, que yo no estoy en contra de que todos paguemos, siempre he dicho lo mismo, pero el próximo año a muchos vecinos de Telde, por esa graciosa gestión de la señora alcaldesa anterior, el IBI, la contribución urbana, le va a venir incrementado. La culpa a este gobierno. No, sí, claro, porque será el que ponga el recibo al cobro, pero nosotros no hemos tocado la ordenanza de impuestos. Si nosotros, las ordenanzas de impuestos no se han tocado, nosotros no las hemos revisado. Todo lo que venga será consecuencia de la gestión anterior. Es decir, el plan de ajuste, lo que antes decía, hasta el año 2033 los impuestos no se pueden tocar, el impuesto de bienes inmuebles, salvo que cambie el gobierno en noviembre y que el próximo gobierno o el que sea diga, oiga, vamos a aflojar con algunos ayuntamientos porque no están aquí, sino hasta aquí, y vamos a aflojar la presión fiscal a los vecinos de Telde, que ni con lo que pagan cubren los gastos, pero hasta el 2033, por obra y gracia de los planes de ajuste del gobierno anterior, Telde va a tener el IBI más alto que pueda existir o que ha existido en este municipio. Eso va a ocurrir, y lo digo hoy, que estamos en el mes de octubre del año 15. Don Juan Francisco Artiles, se nos ha ido el tiempo volando. Ha sido un placer tenerlo en esta casa. El placer es mío, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de Más que Política. Y muchas gracias a Canal 4 por la atención que siempre tienen con nosotros. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Muchas gracias por estar compartiendo este tiempo de información. Información a los ciudadanos en primera persona de nuestros invitados. Cerramos esta entrevista con el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Telde, don Juan Francisco Artiles. Gracias por estar con nosotros.